A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Tengo preparado un examen, que lo tengo aquí con las páginas, porque ya sabéis que como me vuelvo loca con las páginas del formulario, como me vuelvo loca con las páginas, lo tengo aquí, las páginas de qué es cada fórmula. Es el examen 2018, primera semana, mira, aquí está escondidito. Vamos a hacer lo que podamos de la parte teórica y de ahí nos vamos a la parte práctica y a ver qué tal se nos da. Porque, vamos, este también era rebuscadillo, ya os lo digo, ¿eh? Este era trabajosillo. Salvo la última pregunta, que la última pregunta mola mazo. La última pregunta era fácil. Yo que ya estaba esperando la última pregunta en plan, pom, 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 pom. No, era fácil. Dije, mira qué maja la última pregunta. Bueno, vamos a ver. Empezamos con las de teoría. Vamos a ver si vamos rápido con estas de teoría, que son 13, para ir rápido a la parte práctica. Vamos a ver. Lo primero que me dice, la ley de Fechner establece que el punto cero de la escala de sensación le corresponde a las diferencias apenas perceptibles, al umbral diferencial, al umbral absoluto. Esta es la respuesta correcta. Es ir donde Fechner. La primera pregunta práctica, creo recordar que hablaba de eso. La pregunta 14, la segunda. Nos hablaba de eso, la 14. O sea que vamos a verlo en la práctica. Fechner, el punto cero, o sea, el punto de referencia, es lo que llamamos umbral absoluto. Es cuando empieza un ruido pi y empezamos a oírlo, cuando es ya superficie, o sea, ya es perceptible, es el umbral absoluto. Y después está el umbral diferencial, lo que vamos aumentando y demás. Bueno, venga, vamos a darle caña. La siguiente dice: la ley de juicio categórica... Uy, un segundo, perdón, que se me olvidó. La ley de juicio categórico utiliza el método de las comparaciones binarias para la obtención de datos. Utilizando el método de ordenación de rangos para la elaboración de escalas. Mira, es esta la respuesta correcta. Me he ido a la respuesta correcta. Perdón, que me he adelantado y he ido a la respuesta correcta. Que vi lógica. La ley de juicio categórico, es la de Thurston. O sea, es medir las escalas. ¿Y qué hacía Thurston? Bueno, Thurston lo que buscaba eran los percentiles, para el percentil 50 y el percentil 25 y el percentil 75. Y a partir de eso se calculaba todo. También hay una pregunta de Thurston en la práctica. Entonces, lo que hace es ordenación en rangos para elaborar las escalas, en este caso. ¿Utilización de un método de comparación binaria? No, de binaria nada. Simplemente pedimos a unos jueces que vayan diciéndonos cuál es la puntuación que se merece a partir de unas escalas, de unos rangos, y a partir de ahí vamos a intentar ver cuál es el valor exacto que se merece un ítem, y la última tiene que ser mentira, por lo tanto. Es un modelo de escalamiento centrado en los sujetos. No se centra en los sujetos, se centra en el ítem, se centra en la pregunta, en el estímulo que estamos nosotros teniendo, no en los sujetos. ¿Vale? Los sujetos, por ejemplo, sería la Likert, pero que es un sumatorio, pero esta no. Vamos a ver la 3 que nos dice. En el método de los límites, en el método de los los límites, en el método de los límites, la intensidad de los estímulos es manipulada por el experimentador, por los sujetos, por los experimentadores y por los sujetos. Bueno, realmente quien tiene que tocar, dar más o menos, es el investigador, es el experimentador. Entonces, pues la respuesta doy por hecho que es la A, la primera. Vamos a continuar. Un segundito que voy a mover esto un poco, a ver si soy capaz. Vamos a la 4, venga. El coeficiente de validez de un test, A, es la proporción de la varianza del criterio que se puede pronosticar a partir de un test. No, la varianza del criterio que se puede pronosticar
a partir de un test no es el coeficiente de validez propiamente dicho. No. La proporción de la varianza del criterio, no, sería la relación que hay con una prueba criterio. No, esta no es. No está bien expresada. Tiene que ver, porque sí que trabajamos con la varianza del criterio, pero no trabajamos con proporciones. Sería, si me dijese la relación de la varianza del criterio, bueno, ni siquiera la relación que hay con el criterio, sí, ¿vale? Pero no es esa. La B dice, es igual a la correlación entre las puntuaciones empíricas y las puntuaciones verdaderas. Esto es la fiabilidad. O sea, que está, ¿no? Vamos a ver, como no sea la C, me da el tembleque. ¿Puede ser mayor que el coeficiente de fiabilidad? Sí, sí. A ver, tampoco puede ser mucho, mucho, mucho mayor que el coeficiente de fiabilidad, pero de hecho, que esto le gustaba mucho a José Luis, que lo vimos ayer, la fórmula de con una fiabilidad concreta podemos saber cuál es el máximo al que puede llegar la validez. Pero oye, puede sobrepasar. La validez sí que puede sobrepasar, puede ser más grande que la fiabilidad. Puede que yo tenga una fiabilidad de 0,7 y una validez de 0,85. O sea que eso no sería problema, esta es verdad. Vamos a ver la 5 que me cuenta. La 5 dice, si la fiabilidad de un test fuera perfecta, o sea, fuese 1, o sea, si, a ver si soy capaz de escribirlo, si nosotros tuviésemos una fiabilidad igual a 1, la varianza de las puntuaciones verdaderas, o sea, el error típico de las puntuaciones verdaderas sería la unidad. A ver, la unidad no puede ser, porque entonces la fiabilidad no sería 1. Si el error fuese 1, la fiabilidad, es que ese error máximo, pues no podría esto ser 1. El 50% de la varianza de las puntuaciones empíricas, pues esto del 50% no lo había oído en mi vida. Esa no. Igual a la varianza de las puntuaciones empíricas. Esto es verdad. ¿Por qué? Porque se supone que si la fiabilidad es perfecta, la puntuación verdadera tiene que ser igual que la puntuación empírica, ¿no? Lo que yo saque tiene que ser igual que lo que debería de sacar para que la fiabilidad fuese perfecta. Entonces, la varianza, en el sentido de desviación típica varianza, de esta puntuación verdadera tiene que ser igual que la varianza de la puntuación empírica. O sea, si el grupo es homogéneo para las puntuaciones verdaderas, el grupo también tiene que ser homogéneo para las puntuaciones empíricas. Bueno, pues entonces damos por hecho que la respuesta es la C. Vamos a la siguiente. Vamos a ver, la 6 dice, en los test referidos a la norma, no al criterio, se intenta, o sea, los test de toda la puñetera vida, los test donde te dan 0,5 más, te restan las preguntas, los normales, se intenta que los ítems discriminen al máximo entre los sujetos. Claro, el ítem de discriminación lo que busca es que se discrimine entre los sujetos que saben y los que no saben, los que han estudiado y los que no han estudiado. Claramente, en cualquier test se busca eso, que no es que haga falta, pero sobre todo los test referidos a criterio, porque yo te doy una nota concreta. No me interesa test referidos a la norma, no tanto en los test referidos a criterio. ¿Por qué? Los test referidos a la norma te da un 7, un 8, un 6,5, eso. Y los test referidos a criterio solo le interesa saber si pasas o no pasas. Entonces realmente le importa menos si discrimina bien entre alguien que saque un 7 y alguien que saca un 9. Solo quiere saber si pasas o no pasas. Pero en los test referidos a la norma, en los que te dan una nota en concreto y lo que importa es la nota que te han dado, ahí sí que importa. Ahí sí que importa. Entonces se intenta que los ítems discriminen al máximo entre los sujetos. Esto es verdad. Vamos a ver la siguiente. El objetivo es evaluar el dominio del conocimiento de los sujetos. El objetivo es evaluar el dominio del conocimiento de los sujetos. Este es más el del criterio. Sí. Las puntuaciones de los sujetos se comparan en relación a un punto de corte. Esta también es el del criterio. O
sea que la norma tiene que ser la A, es la única que nos encaja. Vamos con, un segundo que voy a subir esto un poco, no quiere, a ver, la 7. Venga, vamos viento en popa, a toda vela. La 7 me dice, el modelo lineal de Spearman asume que los errores de medida aumentan a medida que lo hacen las puntuaciones verdaderas. No, los errores de medida aumentan a medida que lo hacen las puntuaciones verdaderas. O sea, si los errores de medida aumentan a medida que las puntuaciones verdaderas, ¿cómo va a ser eso? O sea, que cuando aciertas también hay más error. O sea, que aumenta el error igual que el acierto. No tiene lógica, será al revés. Cuanto más acierto, menos error y viceversa, tal como lo entiendo yo. El tamaño de los errores está asociado a la puntuación verdadera. No, al contrario. Hombre, indirectamente sí, pero el tamaño de los errores está asociado a la distancia que hay entre la puntuación empírica y la puntuación verdadera, no a la puntuación verdadera. La pobre es verdadera. Si acierta, pues no tendría razón de ser. Entonces, esa voy a dejarla como que no. Y la C dice, no existe relación entre el error de medida y la puntuación verdadera. Claro, lo que existe relación es entre el error de medida y la distancia que hay entre la puntuación verdadera y la puntuación empírica, eso sí. Esta sí, esta te la compro. Esta sí que te la compro. ¿Vale? Porque el error de medida es la distancia que hay entre la puntuación verdadera y la puntuación empírica. Si fuesen iguales, el error de medida es de 0. ¿Vale? O sea, es de 0. Pero lo que tenemos que mirar que está relacionado es la puntuación verdadera con la puntuación empírica. Bueno, la puntuación empírica no tiene palitroque. Ahí la tendríamos. Vamos a la 8. Sí, la 8. La validez de un test aumenta a medida que aumentan los índices de validez de los ítems. Aumentan los índices de fiabilidad de los ítems. La muestra de sujetos es más homogénea. A ver, hay una fórmula, si mal no recuerdo, que dice que el índice... Pasa que no me acuerdo en qué página está, esa no la busqué. El índice de validez es igual a... El índice de validez... Espera un segundo que lo... Es verdad, está en la página 55, gracias a José Luis que lo ha encontrado, y es la desviación típica de las puntuaciones obtenidas en el ítem y la correlación. ¿Vale? Cuanto mayor, entonces, son las desviaciones típicas obtenidas en el ítem, mayor será el índice de validez. ¿Vale? Entonces, la validez del test aumenta a medida que aumentan los índices de validez de los ítems, aumentan los índices de fiabilidad de los ítems, no. Muestra de sujetos es más homogénea, no, es la A. Cuando la fiabilidad de cada ítem, la validez de cada ítem aumenta y también la fiabilidad, esto también sirve para la fiabilidad, cuidado, cuando aumenta el índice de validez de cada uno de los ítems, también aumentará la validez en su conjunto. De hecho, eso es lógico. Si el ítem mida bien, pues también o sea, si mide lo que dice medir cada ítem, pues el instrumento en general también medirá lo que tiene que medir. Eso la verdad es que es de lógica, no hace falta ni la fórmula. Cuanto más pequeña sea la diferencia que hay entre lo que debe de medir cada ítem y lo que mide de verdad, cuanto más pequeña será eso, más grande será la validez del instrumento en general. Entonces damos por hecho que es la A. ¿Vale? Bueno, vamos con la siguiente. La 9 dice, cuando un test se aplica a una muestra más homogénea, aumenta el coeficiente de fiabilidad. Cuando un test se aplica a una muestra más homogénea, ¿aumenta el coeficiente de fiabilidad? Hombre, depende de si es bueno o no el instrumento. Disminuye la proporción de la varianza de los errores que hay en la variable empírica de puntuaciones. La varianza de los errores se mantiene constante, esta es verdad. O sea, un instrumento es fiable o es válido dependiendo de
Sí, por ejemplo, es fiable cuando mide, o sea, mide con precisión. Realmente está midiendo con precisión, tanto a la gente que sabe como a la que no sabe. Tiene que medir con precisión a todos los sujetos, a los normales, a los buenos, a los malos, porque si no vaya mierda de índice de fiabilidad que solo mide a un grupo concreto de sujetos. Entonces, cuanto más homogéneo es el instrumento, realmente la fiabilidad tendría que permanecer, o sea, no tendría que cambiar en ese sentido, no tenía que aumentar la fiabilidad, porque el instrumento es fiable, se mira la fiabilidad para todo tipo de sujetos. ¿Disminuye la proporción de la varianza del error? Tampoco, que hay en la varianza empírica de las puntuaciones. Debería de ser lo que te equivoca, lo que se equivoca el instrumento, lo que no es preciso el instrumento, debería permanecer estable. ¿Vale? Si no, vaya birria de instrumento que solo atiende a la gente central, por ejemplo. No sé, no tendría su lógica. La 10 nos dice, el proceso de validez del criterio, cuando hay varios predictores y solo un indicador de criterio, se suele recurrir a regresión. A ver, esta es la regresión múltiple. ¿Vale? Cuando tenemos varios predictores, si solo tuviésemos un predictor sería la regresión lineal. Pero si tenemos más de uno, será la regresión múltiple, porque trabajamos con más de un predictor. Por ejemplo, la fiabilidad y la validez, esos son predictores. ¿Vale? Si tenemos más de uno, pues mejor que mejor, porque cuanta más información tenemos, más seguros estaremos. Entonces, será una regresión múltiple. Si tengo más de uno, siempre, cuanto más datos tenga para hacer un cálculo, mejor. Si puedo añadir cálculos, ¿se puede hacer con uno? Sí, pero si tengo más de uno, más exacto será todo. Y por lo tanto, mejor nos irá todo. Vamos con la siguiente. La 11 dice, el coeficiente de determinación representa el porcentaje de la varianza de las puntuaciones. A, de los sujetos en el criterio que se puede pronosticar a partir de un test. El coeficiente de determinación representa en la varianza de las puntuaciones de los sujetos del criterio que se puede pronosticar a partir del test. Bueno, las leo todas. De los sujetos en el test que se pueden pronosticar a partir del criterio. Verdaderas que se pueden pronosticar a partir de las empíricas. Bueno, la C descartada. La C decimos ni de coña. Está nada. Ahora, el coeficiente de determinación es la validez al cuadrado. Es la validez al cuadrado. Nosotros tomamos nuestra prueba y la comparamos con una prueba criterio. Hasta aquí lo tenemos. Y el resultado lo ponemos al cuadrado. Entonces, representa la varianza de las puntuaciones de los sujetos en el criterio que se puede pronosticar a partir del test. Sí, lo que me está diciendo el coeficiente de determinación es lo que puedo llegar a pronosticar. ¿Vale? Es lo que puedo pronosticar de las diferencias que hay entre los sujetos. Vamos a ver la B entonces. Los sujetos del test, la varianza de las puntuaciones de los sujetos en el test que se puede pronosticar a partir del criterio. ¡Ah, vale! Es lo mismo, que no estaba entendiendo la diferencia que había entre uno y otro. Es lo mismo, pero al revés. O sea, aquí pone test y aquí criterio, está al revés. Criterio a partir del test. A ver, la varianza es del criterio a partir del test. Nosotros, para hacer el coeficiente de determinación, yo sé que cojo mi prueba y después cojo la prueba criterio. O sea, es la relación entre mi prueba y la prueba criterio. Pero la varianza, la diferencia, es de la del criterio, que es la principal, es la que ya sabemos que está bien, en comparación con nuestro test. Es la A. Vaya putada de pregunta. Vaya putada, porque claro, yo estaba leyendo 2 o 3 y no estaban viendo las diferencias, pero la diferencia es eso. Aquí, cuando hablamos
el coeficiente de determinación, la varianza, lo principal es lo que varía del criterio. Es la diferencia que hay con el criterio, no con nuestro test. Nuestro test puede ser una mierda. Yo quiero comprobar que nuestro test si es bueno o malo, pero tengo como referencia el criterio. Por eso es la varianza con respecto al criterio. Por eso el criterio va adelante. El burro delante para que no se espante. ¿Vale? Básicamente. Me ha costado, no le pillaba la diferencia entre una y otra. Venga, vamos a la 12, dice. Entre los factores que influyen en el coeficiente de validez encontramos la longitud del test, el número de falsos positivos o la razón de eficacia. Bueno, la validez, cuanto más largo es el test, tanto la fiabilidad como la validez, cuanto más largo es el test, más fiable es el instrumento. O sea, que eso de los falsos positivos, como no sea con un predictor, no le pillo yo. No, ese no. ¿Vale? Y la razón de eficacia, pues ese no tiene que ver en este caso. Vamos con la 13. Venga, que ya empezamos aquí, la 14 ya empieza lo bueno. Tiene que ver con una pregunta que vimos antes. Tiene que ver con una de las primeras preguntitas, la 14. Tiene que ver con la 1, con la de Fechner. O sea, si era la de Fechner. Vamos a ver, vamos a la 13 primero, nos ventilamos la 13 y después nos vamos a la práctica. La equiparación vertical se lleva a cabo entre las puntuaciones obtenidas en el test, la equiparación vertical se lleva a cabo entre las puntuaciones obtenidas en el test que midiendo, porque mal escrito está, que midiendo el mismo rasgo teniendo una dificultad distinta. Rasgos distintos teniendo una dificultad distinta. El mismo rasgo teniendo una misma dificultad. Bueno, es la A, ¿vale? Nosotros, cuando queremos mirar en la equiparación vertical las puntuaciones obtenidas en un test, cuando queremos mirar las puntuaciones obtenidas en un test, lo que hacemos es medir el rasgo pero con diferentes dificultades, para ver si aumentando o disminuyendo las dificultades cambia la equiparación de una puntuación. ¿Vale? Si cambiando la dificultad puede cambiar la puntuación. Entonces sería la A. Bueno, vamos a ver. Nos vamos a lo bueno, lo que me gusta. ¡Ale, qué alegría! Esto es lo que me mola a mí. Empezamos con los calculicos. Ya sé que es lo que menos os mola a vosotros, pero es que a mí las otras me parecen un coñazo. Pero un coñazo como una catedral. Y esta, sin embargo, ya me alegro. Ya me alegra el día. Vamos a coger... ¡Ay! Miércoles, se me ha borrado. No pasa nada, la vuelvo a poner. Aquí está. Vamos a ver, vamos a leer esta. Dice aquí, esto es de Fechner. Supongamos que el umbral absoluto de un sujeto para escuchar un sonido es de 40 hercios. O sea, que el mínimo, para que yo escuche algo, lo mínimo es 40 hercios. Vale, pues lo mínimo es 40. Vale, 40. Y que para que el sujeto detecte que ha habido un cambio de intensidad del mismo, hay que aumentar la intensidad en 16 hercios. Esto está en la página 17 y 18 del libro, creo, porque lo estuve apuntando para que tuvieseis las referencias. Si no lo he apuntado mal, debería de estar en esta página 17 y 18. No me acuerdo por dónde anda. Aquí. Vale. Sí, para aquí. Página... Empieza en la 16. ¿Vale? Empieza en la 16. Bueno, ¿cuánto tiene que aumentar para que nos demos cuenta? La primera vez, 16. Entonces, la constante que me permite saber cada vez cuánto va a aumentar será, en principio, esto que ha aumentado la primera vez, dividido entre el umbral absoluto. Ahí conseguía la intensidad. Bueno, y ahora me dice, asumiendo que se cumple la ley de Fechner, los valores para el estímulo que corresponderían a la siguiente escala. O sea, la primera vez lo oigo con esto, con
con 40. El mínimo de hercios es 40. La segunda, pues sería 40, bueno, sería exactamente, hay una fórmula que es 40 por 1 menos esta división, que no sé cuánto da. Un segundo. 16 entre 40 me da 0,4. 1 más 0,4. Uno es como una constante de la proporción. Si hago esto, bueno, en este caso sería 40 más 16, porque es lo que aumenta la primera vez. Ahí daría 56. Vale, está aquí bien. Pero ¿cuánto sería la siguiente vez? Pues la siguiente vez, una vez que ya tengo eso, tendría que hacer 56, esto es un 6, perdón, 56. ¿Cuánto será? Pues tendrá que hacer 1 más 0,4, ¿vale? Aumenta 1 más 0,4. Entonces, 1 más 0,4 es 1,4, que lo multiplico por 56 y me dará 78,4. Pues aquí tendría que ir 78,4. A ver, esto es una proporción y se multiplica por la proporción más una unidad, para que nos hagamos una idea. Se multiplica por la proporción más una unidad. Y la siguiente también tendría que ser lo mismo, 56, no, 50, perdón, otra vez, podría hacer la misma, 78,4, que es el que tenemos, por 1 más 0,4, y no tengo ni idea, por 1,4 me da 109 con no sé cuántos, 109,76, la respuesta es la B. Vamos, esta es la constante que va aumentando cada vez. Y para que yo vea que aumenta algo, esta es una constante de cantidad que va aumentando en cada instante. La primera vez estaban 40, entonces aumenta directamente este 16, ¿vale? Pero cuando es más alto, para que se oiga, ¿vale? Para que se note, cada vez que es más alto, para que se note el cambio, tenemos que aumentar más el sonido, ¿vale? En una proporción constante, y esta es la proporción, no sé si lo entendéis. Si hablamos muy bajo, sí, si hablamos muy bajo, pensar, si hablamos muy bajo, estamos muy bajito, cualquier cosa que suba un poco, te vas dando cuenta que va subiendo. Pero cuando estamos gritando, esto cuando ya te pones a discutir con alguien, está, ya no te das cuenta, cuando aún te grita más, o sea, cuando subes el tono aún unos cuantos decibelios más, cuesta de ver que has subido el tono aún más, porque ya estás gritando y ver un grito más fuerte, cuesta más. Hay que subir mucho más, entendemos, hay que subir mucho más para darte cuenta. Eso sí, de una manera proporcionada. O sea, esto es como si fuese una línea recta. Este es el punto de partida. Yo parto de aquí. ¿Vale? Yo parto de aquí. Más que una línea recta sería una línea curva. A ver. Yo parto de aquí. Ahí está. Ah, sí, me gusta más esto. Parto de aquí. Al principio, para oír el cambio, pues realmente con poco que suba me llega. Pero cuando ya llegamos a la parte alta, para oír el cambio, tengo que pegar un berrido mucho más grande. Tengo que aumentar muchísimo más. Entonces, partiendo de esta constante, yo tengo que ver que cada vez que aumento, ¿vale? Cada vez que aumento, aumenta de manera proporcionada con este valor constante. Está en la página 1 del formulario, pero tiene que ver con esto, que cada vez que hablamos más alto, ya para que se oiga, tenemos que aumentar más basándonos en donde nos habíamos quedado, en esto de aquí. Aumenta proporcionalmente según este punto de referencia. Aquí estaba en 50. Para que se note, he tenido solo que subir a 56. Pero ya es que la última vez, para que se note el cambio de 78,4, tengo que haber aumentado a 109,76. Tengo que haber aumentado cada vez un poco más para darnos cuenta. Porque hay que aumentar, pero de una manera proporcionada, en una cuantía proporcionada. Esa proporcionada es la constante de Weber. Vuelvo a la burra del trigo para que lo entendamos bien. Estamos en la constante. A ver, quitamos, a ver si me deja quitar esto. Ya está. Estamos en una constante de Weber. Venga. Bueno, estamos en Fechner. El umbral absoluto es de donde partimos.
tenemos que ver que al principio, con poco que se vea, se ve el cambio, ¿vale? Esto es como cuando adelgazamos, cuando empezamos estamos muy gorditos, como yo, y queremos adelgazar. Al principio, con poco que adelgacemos, se va a notar mogollón el cambio. Pero si estás ya más o menos normal, más o menos delgado, para que se note que has adelgazado vas a tener que bajar cojones, va a tener que notarse mucho. Pues eso es lo que pasa aquí. Yo parto de que al principio poquitito cambio se va a notar, pero después mucho cambio se va a notar. Aquí hay una constante, aumenta, disminuye, es una cuantía que aumenta de manera proporcional, pero tenemos que entender que cuanto mayores son los valores, mayor será lo que tengo que aumentar, ¿vale? De lo que parto tendrá que ser mayor. Entonces, hay una constante que es la constante de Weber, que es coger, en este caso, nosotros tenemos que tener lo que aumenta la primera vez, es 16, las DAP que le llaman, el mínimo que me doy cuenta que ha aumentado, y dividirlo entre el umbral. Y aquí obtengo, umbral es 40, no 60, perdón, obtengo una constante. Esta constante es 0,4, pero yo tengo que entender que esta constante no es que la vaya sumando cada vez, no es que vaya sumando 16 cada vez, ¿vale? Porque cuanto más estoy subiendo para aquí arriba, más tendrá que aumentar los decibelios para que me dé cuenta de que el sonido va aumentando. Entonces, hay una formulita que es la siguiente, que dice, nosotros partimos de que para saber cuál es el siguiente momento en que me voy a dar cuenta del sonido, será 40 por 1 más la constante. Y esto me sale, 1 más la constante es 1,4. O sea que 40 por 1,4 me da 56, y sería este. Ahora, yo estoy en 56 ahora. Entonces, a este valor, para que el siguiente momento en que me voy a dar cuenta del cambio, será 56 por el 1,4, que sale de la constante de Weber más 1. 1 es como un número de referencia, una constante de referencia. Y aquí me daría el 78,4. En el siguiente caso lo mismo. Una vez que estoy en 78,4, para que me dé cuenta tendré que aumentar aún más el volumen. Y por lo tanto se multiplicará por el 1,4, que es la constante de Weber, proporcional, y el 1, que es una constante que se toma para multiplicar. Porque si multiplico, esto tiene que ver, porque si yo multiplico algo por un decimal, pues es un jaleo. Tiene que ser por un entero, porque si no, te sale un jaleo. Bueno, y entonces ahí aumentamos un poquitito más. Y me sale 109,76. ¿Vale? ¿Entendido más o menos que más? Bueno, pues esa es la idea, más o menos, para que nos hagamos una idea. Bueno, vamos a ver, quitamos este y cogemos el siguiente, por lo menos que nos dé tiempo a hacer una más. Tenemos que hacer una más sí o sí. Y ya en la próxima clase nos ventilamos toda la parte práctica que nos queda. Hoy esta de los jueces, yupi, una con caña, vamos a ver, una de Thurston, vamos a darle caña a Thurston. Vamos a coger a Thurston, que esta les gusta mucho. Recordemos a Thurston. Las escalas, vamos a ver, una muestra total de 200 jueces. Recordad que de Thurston no era nada discreto, trabajaba con una cantidad de gente que quitaba el hipo. Bueno, pues entonces, una muestra total de 200 sujetos evalúa un ítem de una escala de actitud y lo clasifica en 5 categorías ordenadas de menor a mayor, en función del grado de actitud implícita en su enunciado. Vale, según la ley de juicio categórico, A, el elemento debería ser rechazado. B, el cuartil 2 es igual a 3,66. El coeficiente de ambigüedad es de 1,08. Bueno, para saber si el elemento, si el ítem debe ser rechazado, yo tengo que ver la distancia que hay entre el cuartil, bueno, tengo que calcular el coeficiente de ambigüedad, básicamente, que es el cuartil 3 menos el cuartil 1.
y mirar que el resultado sea mayor de 2. ¿Vale? Mayor de 2 o de 3 si estamos en 5,5, la mitad, la mediana. Ahora vamos a ver. La mediana es el cuartil 2, que es el valor que vale el ítem. Lo que vale realmente es el ítem. O sea que la mediana tendría que ser 3,6. ¿Vale? Y el coeficiente de ambigüedad es 1,8, pues hay que calcular lo mismo, coeficiente de ambigüedad. O sea que tenemos que calcular tanto la mediana como el coeficiente de ambigüedad. ¿Y de dónde sacamos eso? Pues del formulario, página 3 y 4, creo. Deja que lo mire. Página... Sí, la mediana está en la página 3 y en la página 4 está el coeficiente de ambigüedad con los cuartiles. Cómo se hacen los cuartiles. Pues vamos primero por el cuartil. Yo creo que la B no es, a ojo buen cubero. La B, el cuartil, este me parece que no es. ¿Vale? Creo, a ojo buen cubero. Pero vamos a ver, vamos a comprobar el coeficiente de ambigüedad y si vemos que encaja con coeficiente de ambigüedad, pues nos quedamos con ese. Y nos ahorramos la chorrada. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se hacía este coeficiente, el coeficiente de ambigüedad? Se hace cogiendo el cuartil 3 y restándole el cuartil 1. Pues vamos a calcular primero el cuartil 3. El cuartil 3 es el límite inferior. Vale, lo voy a poner igual que lo tenéis ahí. Más la amplitud. Dime. Sí, ahora, pero déjame que ponga la fórmula antes de que la pierda. Un segundico. deja, que ya sabes que yo lo pierdo todo aquí. Integrarlo ahora. La constante, que digo yo acá, el cuartil, sí, el cuartil que vamos a hacer el 3, por n, el número de sujetos, dividido entre 4 y por el número de sujetos de cada categoría que queda por debajo del correspondiente percentil. Y por último, el número de sujetos de la categoría correspondiente. Vamos, la frecuencia absoluta de toda la puñetera vida. Bueno, pues aquí está la fórmula. Yo ya me olvido del formulario. Y ahora nos toca calcular la frecuencia absoluta acumulada. Porque nosotros lo que tenemos aquí son las frecuencias absolutas. Que son 10, 20, 4, 100 y 66. Pues vamos calculando la frecuencia absoluta acumulada, que será... Bueno, pues aquí 10 porque que no hay nada. 10 más 20, 30. 30 más 4, 34. 34 más 100, 134. Y 134 más... Todo el mundo tiene que ser los 200 jueces que hay. Si no dan 200 es que la hemos liado parda. Vale. Ahora, tenemos que mirar más o menos dónde cae el cuartil 3. Pues como hay 200 personas será 3 por 200 y dividido entre 3 por 200 y dividido entre 4. Un segundito, que la lío parda. Que no encuentro... aquí está la calculadora. 3 por 200 dividido entre 4, ¿por dónde cae? 3 por 200 dividido entre 4 me da 150. Bueno, tenemos que ir más o menos dónde estará el 150. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, ¿dónde andará el 150? Pues estará más o menos por aquí, vamos a colorearlo. 150, aquí andará, ¿vale? Aquí andará. Estará por este lado. Bueno, yo ya tengo más o menos qué punto tomar de referencia. Ahora, ¿cuál será el límite inferior? El 4, el límite inferior es el primer número a partir del cual yo redondeo a 4. ¿Cuál es el número a partir del cual yo redondeo a 4? Tienes razón, Sara, me he confundido yo, que lo he puesto a que lo he mirado mal. Es en este lado. Está aquí, está aquí. Sí, ¿eh? Tenías razón, aquí está la gente, de 135 al 200, que lo había puesto mal. Sí. Sí, no, culpa mía. Aquí, entonces, estará aquí, porque sería de 135 al 200. Está aquí, nuestro intervalo es este. Y tengo que mirar cuál es el número más pequeñito, a partir del cual yo redondeo a 5. Pues el más pequeñito a partir del cual yo redondeo a 5 es el 4,5, ¿no? Digo yo. Ahora, cada intervalo es de un punto. De 1 a 2 hay un punto, de 2 a 3, un punto. Pues 1, que siempre va a ser un punto normalmente. Ahora, hemos dicho que esto, ¿cuánto nos daba? 150. Menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que es el 134. Porque esto de aquí es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior.
Y todo ello dividido en la frecuencia absoluta de nuestro intervalo, que es 66. Pues vámonos, que nos vamos. Primero hacemos 150 menos 134, me da 16, que divido entre 66 y me da 0,24. Bueno, por 1 es 0,24 y más 4,5 me dará el 4,74. Este es el cuartil 3. Vale, genial. Yo ya tengo que el cuartil 3 es 4,74. Ahora, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a quitar esto y vamos a modificar esta fórmula para poder hacer lo mismo, pero en el cuartil 1, que es el que nos interesa ahora. Vamos a quitar esto y lo ponemos en blanquito para que esté lo del cuartil 1. Nos vamos, que nos vamos, y ponemos aquí. Ostras, no quiere ponerse en blanco. Ahora sí. Nos vamos, cuartil 1, y esto será 1, ¿vale? Bueno, pues ahora hacemos 1 por 200 dividido entre 4. Pues será 200 dividido entre 4, que me da 50. Y ahora sí, ¿dónde está el 50? Pues está de 35 a 134, ahora sí que está aquí. Que lo hice, antes lo hice instantáneamente porque como lo había calculado antes de empezar la clase y sabía que venía aquí, lo último que hice, venirme aquí, pues ya me vine directa sin pensar. Venimos aquí. Estamos ahora en esta columna, estamos en este intervalo, en el intervalo de 4. El cuartil 1 será 4 con poco, o 3 con mucho, 4 con poco, estará por ahí el asunto. Bueno, pues vamos a comprobarlo. El cuartil 1 será límite inferior de 4. ¿Cuál es lo más pequeñito que puede llegar a ser 4? 3,5, porque a partir de 3,5 redondeamos a 4. Bueno, el intervalo es 1, eso como si no existiese. Y ahora, esta parte de aquí la acabamos de hacer y nos daba 50. La frecuencia absoluta del intervalo anterior, 34. Y la frecuencia absoluta de nuestro intervalo la frecuencia absoluta de nuestro intervalo es de 100. Pues vámonos, que nos vamos a hacer esta operación. 50 menos 34 me da 16, que dividido entre 100 me da 0,16, que multiplicado por 1 es 0,16, pues será 3,5 más 0,16 es 3,66. Ya tengo el cuartil, 3,66 es el cuartil 1. La mediana no puede ser el cuartil, no puede ser igual al cuartil 1. O sea, la mediana es el cuartil 2. El cuartil 2 no puede dar lo mismo que el cuartil 1. La mediana es imposible que dé eso. Entonces la B no puede ser. ¿Okay? Lo que es 3,66 es el cuartil 1, no el cuartil 2. Entonces esa descartada. Y ahora tenemos que mirar. Vamos a hacer la diferencia. 4,74 menos 3,66 me da 1,08. El coeficiente de ambigüedad es 1,08. Yo no elimino este ítem, porque la diferencia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1, la diferencia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1 es menor de 2. Entonces es aceptable, no lo voy a eliminar. De ahí que la A tampoco sea verdad. La respuesta correcta, por lo tanto, tiene que ser sí o sí la C. No puede haber otra, tiene que ser la C. Venga, vamos muy rápido a hacer otro más. A ver si nos da tiempo. A ver si... Esto bien, coges el vicio y ya estas molan, estos son más divertidos. Esto, por lo menos haces algo. Es que las otras es de romperse la cabeza con el enrevesamiento, que lo van a pillar ahí, preguntas, que van a ver si engañan. Coño, pues no intentes engañar, pon algo bonito, que la gente entienda. Eso mola, pero no, aquí a matar. La 16, venga, vámonos que es la 16. Venimos aquí, pongo todo más colocadico y a ver qué me cuenta. La 16 dice: en la aplicación de un test de matemáticas a una muestra de 180 sujetos, hemos obtenido un coeficiente de fiabilidad de 0,75, vale, RXX, coeficiente con palitroque, 0,75, guay. La media y la desviación típica del test fueron de 15 y de
3. Bueno, entonces la varianza será 3 al cuadrado, 9. Ya sabemos que eso no lo preguntan mucho. Y ahora me dice, el valor del coeficiente de fiabilidad del test si se aplicara a una muestra de 200 sujetos en el que la desviación típica fuera el triple. Si la desviación típica fuera el triple, la desviación típica sería 9 y por lo tanto la varianza de esta segunda prueba sería 81. Que en nuestra muestra anterior, ¿cuál sería? O sea, aquí me están diciendo que tenemos la fiabilidad para una muestra y queremos ver para una segunda muestra cuál sería esta fiabilidad. Esto es comparar, o sea, intentar extrapolar el valor de una muestra, de la fiabilidad para una muestra para el de otra. Y creo que esto está en la página 14, si no me puse mal en la chuleta, por algún lado. Esto tendría que estar, la fórmula, en la página 14, sí, la última, que está en pequeñica abajo. La copio, R22, o sea, la fiabilidad de un segundo grupo. Bueno, tiene varias fórmulas, pero vamos a coger... nos toca coger, como no nos dan el error de estimación, nos toca coger la grande, porque si no nos tocaría hacer el error de estimación. Nos toca pringar con esta, porque si no, nos falta el error de estimación. Vale, pues cogemos esta que tampoco es para tanto. ¿Por qué no he cogido la segunda? Porque me pide, esto de aquí, la segunda es 1 menos el error típico de estimación por la varianza de nuestra prueba. Claro está, si tuviésemos el error de estimación de puta madre, pero es que si no tenemos que calcularlo es un coñazo. Vámonos directamente a esta que tenemos todos los datos. Solo es cuestión de sustituir. 1 es 1. La desviación típica al cuadrado de nuestra prueba es 9. La de la otra prueba, 81. Que lo hemos hecho aquí. ¿Vale? Nuestra prueba, varianza 9, la otra 81. Por 1 menos la fiabilidad. Y ahora, pues este era muy fácil, ¿no? Este molaba. Ahora, primero, recordar el paréntesis. Siempre se hace primero el paréntesis. Entonces, 1 menos 0,75 me tiene que dar 0,25. Vale. Ahora se hace las multiplicaciones y las divisiones. Primero hacemos la división porque no me gustan. Hacemos 9 entre 81 y me dará 0,11. Vale, pues será 0,11 periódico, será 11 por 0,25. Ahora la multiplicación, 0,11 por 0,25 me da, esto ya me lo sé, 0,027 también hasta infinito. Y ya lo conseguimos. 1 menos 0,02777777 hasta infinito nos da 0,97. ¡Ole! Niquelao, nos ha salido niquelao. ¡Ea! Este molaba. Este molaba. Después, el resto, pues no os creáis, no son tan difíciles. El resto son bastante, no, son bastante asequibles el resto, la verdad. Este examen mola.